Bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel en el que vamos a aprender cómo manejar tablas pivote o tablas dinámicas. He creado una tabla normal en Excel dentro de una hoja en la que me muestra el año, el mes, los ingresos para cada mes y para cada año y los gastos. Y lo que vamos a crear es una tabla dinámica que me va a permitir filtrar por años y después sacarme un informe detallado sobre los ingresos y los gastos y sumatorios que hemos tenido en los diversos meses. Para ello lo que vamos a utilizar es, nos vamos a ir a menú data o datos en castellano, pivot table and pivot chart report. Vamos a elegir, aquí lo que nos pregunta es dónde están los datos que queremos analizar. Pueden estar en una fuente de datos externa, es decir, en otro fichero, Excel, por ejemplo, en este mismo fichero Excel, o en múltiples hojas. En este caso vamos a hacer una tabla dinámica de solo este trozo que vemos aquí. El tipo de informe que queremos crear es una pivot table, aunque también podríamos crear un gráfico directamente con un informe a través de un informe de una pivot table, pero en este caso vamos a crear solo la pivot table. El gráfico lo vamos a hacer a partir de que tengamos la tabla dinámica o la tabla pivote. Con lo cual le voy a dar a siguiente. Me pregunta que cuál es el rango que yo quiero usar para crear esta tabla dinámica. Hay que tener en cuenta que tenemos que facilitarle a Excel hasta las cabeceras. En este caso tenemos que facilitarle desde año, mes, ingresos y gastos hasta aquí. Como veis, ya él mismo me escribe cuál es el rango que yo he elegido. Le doy a siguiente y ahora me dice dónde quiero añadir el informe de tabla dinámica. ¿En una nueva hoja o en una existente? Yo voy a elegir nueva hoja para que la cree abajo. Y lo que vamos a hacer aquí es configurar la vista de diseño. Clico en diseño y como quiero filtrar por año, es decir, poder elegir el año y poder ver los ingresos y los gastos de ese año, tengo que situar año en page. Lo que ponga aquí es por donde me va a permitir filtrar, por decirlo así, ¿no? En año va a aparecer en una posición superior. Mes lo voy a poner en row y me va a aparecer todos los meses y todos los datos correspondientes a ese mes, aquí al lado. Como no quiero repetir el año al igual que el mes continuamente, el año me vale con ponerlo fuera de lo que es el cuadro, ¿de acuerdo? Y ahora lo que necesito es indicar a Excel dónde quiero añadir los datos. Es decir, ingresos y gastos es lo que quiero mostrar, con lo cual ingresos y gastos con los sumatorios quiero mostrarlos en la parte de datos. Entonces le doy a OK, en una nueva hoja le doy a Finish y ahora, si es aquí, me ha creado una tabla dinámica en esta nueva hoja, Sheet 15, en la que vemos por un lado el año y yo puedo coger y filtrar el año, qué año quiero, elegirlo, darle a OK y me cambian estas cifras de aquí, o elegir 2000 y me cambian, o elegir todos, ¿de acuerdo? Y te hace un sumatorio de todos. Como veis, el mes aparece aquí y aquí el sumatorio de ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Para añadir un pivot chart o un gráfico en base a esta tabla dinámica es tan sencillo como darle al botón derecho en cualquier parte de la tabla dinámica y darle a pivot chart. Él te va a generar, teniendo en cuenta este informe, la tabla dinámica que debe generarse. Y como veis, aquí me ha creado, por un lado, tengo el año, aquí arriba, ¿lo veis? Podría incluso filtrarlo y el gráfico me cambia, por un lado, y por otro lado la suma de los ingresos de enero, gastos de enero, y aquí los valores, coge el valor máximo
el valor máximo que se encuentra en la tabla dinámica y lo hace máximo en el eje Y de la gráfica, de la función. Como veis, bueno, hasta aquí el tutorial de cómo crear tablas dinámicas y gráficos sobre tablas dinámicas de Excel. Espero que os haya sido de utilidad y bueno, os mando un saludo.